Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Bueno, vamos a ver hoy función cuadrática, vamos a hacer un repaso de lo que es la función cuadrática y vamos a ir profundizando un poco más a medida que vayamos avanzando. La función cuadrática tiene la forma de esta que estoy escribiendo acá, ax cuadrado más bx más c. A es un número cualquiera y se lo denomina término cuadrático, ¿sí? B y C también van a ser números, ¿sí? Pertenecientes a los números reales. El término B, el que está acompañado con la X, como está acompañado con la X y la X está elevado de la 1, ¿sí? Se lo denomina término lineal. B y C pueden valer cero, ¿sí? Dijimos que término lineal. B puede valer cero y C también puede valer cero. C va a ser el término independiente, que es el que no está acompañado con ninguna X. El que no puede valer cero, estaba diciendo, es A. Porque si A vale cero, desaparece el término cuadrático y deja de ser una función cuadrática, ¿sí? Entonces, vamos a definir A, B y C. Entonces, A tiene que ser distinto de cero para que sea una función cuadrática, ¿sí? B, entonces, A, B y C van a pertenecer a los números reales. Eso por un lado, ¿sí? Ejemplos de funciones cuadráticas, bueno, tendremos que reemplazar a, b y c por números, ¿sí? Si no aparece, esos a tiene que aparecer sí o sí, dijimos, pero si no aparece b y c, ¿sí? Esos términos van a valer cero, en el caso de que no aparezcan. Una función cuadrática sería f de x igual a 4x cuadrado menos 5x más 3. Esto es una función cuadrática. F de x también se puede escribir como y. Es lo mismo, es una función igual, ¿sí? Menos 5x cuadrado más 2x menos 1 también es una función cuadrática. F de x e y es lo mismo, se puede escribir de las maneras. Acuérdense que a, b y c, en este caso, a en el primero vale 4, b vale menos 5 y c vale 3, ¿sí? Ahora más adelante vamos a ver para qué se usan estos términos, de estos A, B y C, ¿sí? En el segundo, A vale menos 5, B vale menos 2 y C vale menos 1. Bueno, vamos a hablar un poco del gráfico de la función cuadrática. Y más adelante vamos a ver cómo se grafica una función cuadrática, ¿sí? Eh, Gráfico de la función cuadrática. El gráfico de la función cuadrática, si vemos el gráfico, ¿sí? Si ustedes recuerdan, eh, la forma, ¿sí?, del gráfico se llama parábola, ¿sí? Es una curva que se llama parábola. Esta parábola graficada puede estar graficada de dos maneras, ¿sí? Puede ser que las ramas estén hacia arriba o las ramas hacia abajo, ¿sí? Supongamos el gráfico con el eje XY, acá las ramas van para arriba y hacia arriba va a ser si A es mayor a cero, ¿sí? O sea, si A es positivo. En este caso, la función se dice que es convexa. Si está curvada hacia arriba, es convexa. Ahora, supongamos que las ramas van hacia abajo. Si las ramas van hacia abajo, eso es porque A es menor a cero, ¿sí? Y en este caso, la curva se denomina cóncava, ¿sí? Eso es el término A, que va a determinar si la función es cóncava o convexa, ¿sí? Si va hacia arriba o hacia abajo. Los elementos principales, ¿sí?, de la función cuadrática o de la parábola, que es lo mismo, ¿sí? En el gráfico, supongamos que tenemos el gráfico, ¿sí?
el eje X, el eje Y y una parábola. ¿Sí? Esta parábola, ¿sí?, va a tener algunos elementos principales. La parábola, cuando se intersecta con el eje X, acá hay la intersección con el eje X, el X1 y el X2, se van a denominar raíces. X1 y X2 son las raíces. ¿Sí? Y se denomina a los valores que se intersectan de la función con el eje X. ¿Sí? Es la intersección con el eje X. También la parábola y la intersección con el eje Y, vamos a llamarlo C, punto C, el punto C se va a denominar ordenada al origen. ¿Sí? Ordenada al origen es el punto C. Y esto es la intersección con el eje Y. ¿Sí? Entonces, la intersección con el eje X son las raíces y la intersección con el eje Y, ¿sí?, es la ordenada al origen. También tenemos un punto que es muy importante en la parábola, que es el vértice. ¿Sí? En este caso, este es el vértice, va a tener dos coordenadas, una coordenada de X, que se denomina XB, y una coordenada de Y, que se denomina YB. ¿Sí? Para ubicar un punto hay que saber las dos coordenadas. Entonces, este es el vértice de la parábola, en este caso es un mínimo porque es el punto más bajo de la parábola, y tiene coordenadas XB, E y B. ¿Sí? Eso serían las coordenadas del vértice de la parábola. Vamos a ver ahora cómo calcular las raíces de la parábola. ¿Sí? Primero, antes que nada, las raíces, supongamos tres situaciones, ¿sí?, del gráfico de parábola. Supongamos esta parábola donde corta el eje X en dos puntos, una parábola donde corta el eje X en un solo punto y una parábola donde no corta el eje X. ¿Sí? Entonces, en este caso, en el primero, la parábola va a tener dos raíces, acá tiene dos raíces, en el segundo tiene una sola raíz y en el tercero no tiene raíces. Esos son los tres casos que se pueden dar. Y la fórmula para calcular es la siguiente. X va a ser igual a menos b más menos b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Entonces, esta fórmula nos puede dar dos resultados, quiere decir que va a tener dos raíces, nos puede dar uno o nos puede dar ningún resultado. Más adelante vamos a ver cuándo sucede esto. Otro cálculo que tenemos que conocer es el cálculo del vértice. ¿Sí? El vértice de la parábola, supongamos el eje X y el eje Y. ¿Sí? Vértice y eje de simetría. ¿Sí? Acá se ven las dos cosas. Supongamos una parábola. ¿Sí? Ya hemos visto que el vértice es un punto que puede ser mínimo o máximo. Esta es la coordenada de X y la coordenada de Y del vértice. Este es el vértice. Y el eje de simetría va a coincidir con el X del vértice. ¿Sí? Ese va a ser el eje de simetría. El eje de simetría divide a la parábola en dos partes. De un lado y del otro, la función se refleja como si fuera un espejo. ¿Sí? Así que el X vértice es el eje de simetría. Entonces el X vértice se va a calcular como menos b sobre 2 por a. Ese es el X vértice. Y el Y vértice, lo que se hace es se reemplaza el X vértice en la función. O sea, lo que me dio el X vértice lo reemplazo en las X de la función. Ahora con un ejemplo lo vamos a ver más detallado. El vértice nos quedaría la ordenada del origen, que la ordenada del origen habíamos visto que es donde la función corta el eje Y. ¿Sí? Si yo tengo el gráfico de la parábola,
voy a tener la parábola y este punto donde corta el eje Y, eso es la ordenada al origen. ¿Cómo se calcula la ordenada al origen? Se reemplazan las x de la función por cero, ¿sí? En nuestras x vamos a poner 0 en su lugar y nos va a quedar solamente el término independiente, ¿sí? Y ese va a ser la ordenada del origen. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo graficar una función cuadrática, ¿sí? Supongamos graficar la función x cuadrado menos 6x más 5. Menos 6x más 5. Bueno, primero vamos a identificar cuál es a, b y c acá en esta función. Entonces a va a ser 1, porque es el que está acompañado del x cuadrado. B es menos 6 y c vale 5. Bueno, debe ser bien la c y bien el 5, c igual a 5. Entonces, empecemos calculando las raíces, ¿sí? ¿Cómo se calculan las raíces? Bueno, con la fórmula. Vamos a tener x igual a menos b más menos b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. X me va a quedar menos 6, porque b vale menos 6, más menos 6 al cuadrado, menos 4 por a que vale 1, por c que vale 5. Entonces, sobre 2 por a, 2 por 1. Esto me va a quedar x. Menos por menos es más, 6. Más menos. Esta raíz cuadrada me va a quedar 6 al cuadrado 36. 4 por 5, 20. Me va a quedar la raíz cuadrada de esta resta, que es raíz cuadrada de 16. Y eso me va a dar 4. Entonces me va a quedar más menos 4 sobre 2. Acá voy a tener dos valores. El x1 y el x2. ¿Sí? Vamos a borrar esto si no molesta. Entonces, el x1 es 6 más 4, que es 10. Sobre 2. Eso me va a dar 5. Y el x2, que es 6 menos 4 es 2 sobre 2, eso me va a dar 1. Entonces, nuestras raíces quedaron x1 igual a 5 y x2 igual a 1. Bueno, hacer una línea acá divisoria, vamos a calcular el vértice. El vértice, habíamos dicho que la fórmula de vértice del x vértice era menos b sobre 2 por a, menos b, o sea, menos, y b vale menos 6, menos 6, me queda ahí, sobre 2 por a, que es 1. 2 por 1, ahí se me fue esto, 2 por 1. Esto me va a dar 6 arriba y abajo de 2 me da 3. Y el y vértice, habíamos dicho que el valor del x vértice lo reemplazamos en las x. Donde aparecen las x voy a poner el 3. 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 5. ¿Sí? Esto me va a dar 3 al cuadrado es 9. 6 por 3 18. Más 5. ¿Sí? Entonces menos 9 más 5 menos 4. Si no hice mal la cuenta. Bueno, ya tengo el y vértice, que es menos 4, y el x vértice, que es 3. Queda calcular la ordenada del origen, que va a ser, habíamos dicho que la ordenada del origen es reemplazar las x por 0. Entonces, en nuestra función, en vez de poner x, voy a poner 0. Entonces pongo x igual a 0, pongo y, puedo poner f de x, es lo mismo, y igual. Y reemplazo las x por 0. 0 al cuadrado, menos 6 por 0, más 5. Esto me va a dar 5, que es el término independiente. Esa va a ser la ordenada del origen. Y con estos datos ya podemos graficar la función, ¿sí? Con todos estos datos podemos graficar la función. Vamos a ver cómo graficamos. Entonces vamos a hacer los ejes, el eje X y el eje Y. Entonces vamos a ubicar las raíces. Tengo 5 y 1. Entonces una raíz va a ser 5, una va a estar acá y la otra va a ser 1, va a estar acá. Esas son las raíces. ¿Qué voy a ubicar? El vértice 3
para X y menos 4 para Y. Entonces, 3 para X, 1, 2, 3, 4, menos 4 para Y. Donde se juntan estos dos, esas coordenadas va a ser la coordenada del vértice. Acá va a estar el vértice. Estas eran las raíces. Y la ordenada al origen, que es 5. O sea, cuando X vale 0, la Y vale 5. Entonces ahí va a cortar al eje Y. Vamos a borrar esto. Quise borrar todo ahí. Entonces pongo 5. Ahí va a estar nuestra ordenada al origen. Ese punto de ahí. Este va a ser el eje Y. Y bueno, lo que nos queda es unir estos puntos. Acá es difícil con el mouse, pero bueno. Unimos los puntos, las raíces del vértice y la ordenada del origen. Y esta sería la función. Acá como a es mayor a 0, ¿sí? Habíamos visto que las ramas van hacia arriba, ¿sí? Al ser a mayor a 0. Bueno, esto es cómo se grafica una función cuadrática. Les voy a dejar algunos ejercicios para que hagan. Y bueno, pueden ver el video las veces que quieran y pueden comentar si tienen alguna duda directamente en la actividad que les suba en Classroom. Más adelante vamos a ir profundizando este tema, vamos a ver las distintas formas de escribir la función cuadrática y bueno, espero que anden bien, que arranquen bien la segunda parte. Les mando un saludo y nos estamos viendo. Hasta luego, chicos.